Isaías capítulo 5, versículo 1. Cantaré ahora a mi amado, el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. La cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar. Y esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Y ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Por qué cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres? Ahora pues, dejad que os diga lo que yo he de hacer a mi viña. Quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su muro y será hollada. Y haré que quede desolada, no será podada ni labrada. Y crecerán zarzas y espinos. También mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, su plantío delicioso. Él esperaba equidad, pero he aquí derramamiento de sangre. Justicia, pero he aquí clamor. Ya durante algunas semanas nosotros hemos estado estudiando parábolas. La semana pasada iniciamos con una serie nueva de parábolas, que eran las parábolas del juicio. Y quisiera recordarles a aquellas personas que no lograron estar en esos días acá, que una parábola es una historia narrativa basada casi siempre en un hecho real. Y el fin de ella es provocar a la audiencia. La parábola de hoy es una parábola polémica donde Jesús expone abiertamente las malas intenciones de los líderes religiosos de Israel. Estos hombres amaban el poder, estos hombres amaban la influencia. Así que la postura polémica de Jesús al enseñar esta parábola implica que su predicación es inevitablemente controversial. La parábola en Mateo capítulo 21, versículo 33 hasta el 46, se basa particularmente en la enseñanza de Isaías capítulo 5 y es inusualmente una parábola alegórica. Recuerden que en el significado de parábolas dijimos que casi siempre está basada en la vida real. Esta parábola no está basada en la vida real. Es por eso que se le llama que es una parábola inusualmente alegórica, que a pesar de que no está enfocada en la vida real, tiene una enseñanza real. Esta parábola muestra cómo la infidelidad de los labradores desata el juicio de Dios. Y es por esto que yo he titulado al sermón de hoy, Los labradores malvados. Aunque el doctor R.C. Sproul dice que el mejor título que esta parábola debe tener es El dueño de la viña. Y quisiera estructurar este sermón en tres partes. La primera estructura: ¿quién es el dueño de la viña? Versículo 33 hasta el 34. La segunda estructura, ya por título, los labradores de la viña. Versículo 35 hasta el versículo 41. Y por último, la respuesta del dueño de la viña. Versículo 42 hasta el 46. En esta parábola Jesús nos enseña a nosotros que la infidelidad de los hombres desata la ira de Dios hacia ellos. Pero antes de introducirnos acá, quisiera hablar un poco acerca del contexto donde se encuentra esta parábola. Capítulo 21, Jesús está entrando a Jerusalén. Y Jesús está entrando a Jerusalén como un rey. El pueblo dice, Hosana al Hijo de David. Este fragmento es sacado del Salmo 118, que es un jalel, donde el pueblo adoraba al Señor. Por ende, cuando el pueblo ve que Jesús está entrando a Jerusalén y dice, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, el pueblo está diciendo,
viene el Salvador de la casa de David. Y el Salvador es el Rey, el Mesías, Jesús. Él es el Salvador. Luego de esto, según lo que nos enseña Mateo, Jesús entra al templo y en el templo hay un grupo de vendedores y el Señor se llena de celo por la casa del Señor, saca a estos vendedores de allí y dice que la casa del Señor es una casa de oración. El rey está molesto, entra al templo, hace esto en el templo, cuando sale ve a una higuera estéril y dice que se va a secar, se seca, luego muestra su autoridad. Y es allí donde los líderes religiosos, los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo le preguntan: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y Jesús, típico de él, no responde la pregunta, sino que formula otra pregunta. Es una pregunta que no puedes responder. Esa es la realidad. Porque por donde tú respondas, por donde tú busques la vuelta, vas a caer en lo que Jesús quiere. Y la pregunta de Jesús es, versículo 25, ¿de dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y si lees toda esa parte allí, ellos dicen, bueno, si decimos que es del cielo, va a decir que por qué no creemos en él, si Juan predicó acerca de él, si decimos que es de los hombres, bueno, la multitud va a caer encima de nosotros, porque obviamente la multitud tenía a Juan como un profeta. No sabemos, Señor. Así que Jesús pone en manifiesto la actitud de los que cuestionan su autoridad y muestra que la profesión de fe de estos sacerdotes y ancianos de Israel es vacía. Es una profesión de fe vana. Es una profesión de fe estéril. Es una profesión de fe que busca lo suyo propio. Es una profesión de fe que solo adora de palabras y no de corazón. Ellos mismos están conduciendo el juicio de Dios hacia sus vidas. Dicho esto, hermano, vamos a pasar a la primera parte de esta parábola. ¿Quién es el dueño de la viña? Versículo 33 hasta el 34. Escuchad otra parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro y cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Y cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Mateo nos enseña que la audiencia de Jesús, según el versículo 23, son los principales sacerdotes y los ancianos. Pero Lucas dice que la audiencia también era el pueblo. Así que en la audiencia de Jesús es líderes religiosos y pueblo que dice, Hosana, el Hijo de David. Para poder entender el significado de esta parábola, tenemos que entender qué es lo que Jesús está buscando. Y las cosas que nosotros estamos viendo acá es que Jesús le exige a los principales sacerdotes que escuchen esta parábola. En esta parábola, en estos dos versículos, vemos el dueño de la viña, porque están los personajes de la parábola. Vemos acá la viña que compra el dueño, cómo el dueño prepara su viña. Vemos los administradores de la viña que contrata el dueño. Vemos los siervos del dueño y vemos los frutos de la viña del dueño. Así que todo se basa en el dueño y su viña. Estos versículos nos ofrecen una hermosa descripción que sugiere a un Dios que está en acción y es un Dios rico y también un Dios invisible. Rico porque tiene la facultad de comprar toda una viña. E invisible porque Él no está allí trabajando en su viña. Él preparó su viña y se apartó.
Pero también, hermanos, no solamente vemos en estos dos versículos al dueño de la viña y cómo este dueño rico e invisible permite que otros trabajen en su viña. Hermanos, este pasaje, estos dos versículos nos muestran cómo el dueño de la viña permite que los hombres tengan parte en el plan que Él ha diseñado para su reinado sobre la creación. Cuando tú ves a un Dios que gobierna, estás viendo un Dios que ha preparado a un grupo de pecadores para que ellos preparen, trabajen su viña, su reino, con la finalidad luego de Él establecer su trono allí. Así que vemos a un Dios soberano, porque dice que Él es el dueño de la viña. Isaías dice, mi viña. Isaías te enseña a ti que la viña le pertenece a Él. Hermanos, este mundo le pertenece a Dios. Tú le perteneces a Dios. Esta iglesia le pertenece a Dios. Este país le pertenece a Dios. Existe por Él y le pertenece a Él, y es de Él y es para Él. El dueño de la propiedad, hermanos, es el Padre. La viña representa a Israel, como lo dice Isaías, o según lo que expresa acá el versículo 43, representa el reino de Dios. Los siervos que el dueño de la viña manda para buscar sus frutos representan a los profetas, y el último de ellos, Jesús ya lo ha mencionado anteriormente, Juan el Bautista. El Hijo, que todavía no hemos visto acá, lo veremos en la segunda estructura, representa a Jesús, y los labradores malvados representan acá a los principales sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Cuando esto lo lees en el libro de Isaías, bueno, lo único que cambia son los labradores, que representan a los reyes de Israel. Hermanos, la parábola no solamente narra lo que había sucedido en el pasado. La parábola tiene la finalidad de mostrar lo que va a ocurrir en el futuro. Y esto nos enseña que el problema del hombre está arraigado en su corazón, porque el hombre siempre busca su propia gloria, no la gloria del Señor. Y ese es el gran problema que existe con nosotros, la criatura. Y es que la criatura pretende hacerse dueño de lo que no es dueño. Recuerda lo que hemos visto acá. Los labradores están trabajando, ellos son empleados del dueño. Ellos simplemente le están trabajando al dueño. Los frutos de la viña no son de ellos, es del dueño. Y tristemente nosotros, cuando trabajamos tanto algo, creemos o pretendemos creer que eso nos pertenece por derecho, y es falso. Cuando tienes una familia, crees y pretendes que tu esposa y tus hijos son tuyos, es falso. Tú eres un administrador de lo que Dios te ha dado. Eso no es tuyo. En una iglesia local, los pastores pretenden ser el dueño de una iglesia, es falso. Los pastores son administradores de la iglesia del Señor. Y así mismo, hermanos, te pones a evaluar cada cosa que Dios te ha dado a ti y no es tuyo, es de Él. Él es el dueño del oro, es el dueño de la plata. Él es el dueño de tu trabajo, es el dueño de tu salud. Él es el dueño de tu iglesia, Él es el dueño de tu familia. Él es el dueño de tu vida, Él es el dueño de tu muerte, de todo, hermanos, todo. El Señor, a Él le pertenece todo. Colosenses dice que todo fue creado por Él y para Él, para Cristo. Hasta que el hombre no entienda que todo lo que nosotros tenemos es para alabanza de la gloria de Dios. Hasta que el hombre no entienda eso, el hombre jamás podrá darle gloria y honra a Dios. Y ese es el problema acá. Así que ya hemos visto parte de la trama de la parábola, de la historia alegórica. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, que creo que es la acción, sin duda alguna, de la parábola. Y allí se encuentra el punto más alto de la parábola. Allí se encuentra el problema de la parábola. La segunda parte es los labradores de la viña. Versículo 35 al 41. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Volvió a mandar otro grupo de siervos
mayor que el primero, y les hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémoslos y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga, pues, el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores? Ellos le dijeron: llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. ¿Cuál es el punto más alto de esta parábola? Sin duda alguna, cómo estos hombres deciden matar al hijo del dueño de la viña. Ellos planifican la muerte del hijo. ¿Para qué? Para apropiarse de la heredad. Entonces ya te das cuenta cuál es el propósito de ellos. El propósito de ellos es expropiar algo que no les pertenece. La heredad no era de ellos, pero ellos desean la tierra, la viña la desean. Debemos tener nosotros mucho cuidado, porque nuestro corazón siempre desea lo que no debe desear. Cuando nosotros estamos en plena juventud decíamos tantas cosas, que si tú deseas y permites y le sigues dando oportunidad a tu corazón para que se apropie de todas estas cosas, vas por un mal camino. Tú siempre debes estar consciente de que aquí en esta tierra tú eres un siervo de Él. Tú debes estar consciente de que tú aquí en esta tierra eres un administrador de lo que Él te ha dado. Solo así no cometerás el error de pretender de que lo que no es tuyo sea tuyo. Hermanos, todo pecado que nosotros vemos en esta segunda estructura y todo pecado que puedes ver en tu vida o en nuestras vidas es un intento de asesinar a Dios. El hombre necesita destruir a Dios para poder quedarse con la gloria que le pertenece a Él. Ellos ven al hijo del dueño y dicen: matamos al hijo y nos quedamos con la gloria del hijo. Satanás ha tratado de destruir la iglesia de Cristo. Satanás ha tratado de destruir la simiente de Cristo, pero no lo ha logrado. Y es allí donde tú y yo podemos entender que gracias a Dios, nosotros somos preservados hasta el fin. Los pecados más escandalosos del corazón se estaban colocando en acción y esto apunta a la culpabilidad de estos hombres. Mateo te explica cómo ellos trataron a estos hombres. Hermanos, aquí, a pesar de la maldad que nosotros vemos en esta parábola, en estos versículos, a pesar, hermanos, de que vemos cómo ellos golpearon a los siervos del dueño de la viña, a otros mataron y a otros apedrearon, a pesar de tanta maldad en esta parte de la parábola, nosotros no podemos ignorar la paciencia de Dios, la enorme paciencia de Dios para con los malvados. Hermanos, Dios ha sido paciente para con todos nosotros. Dios ha sido paciente para contigo una y otra vez. Y tú has sido infiel. Y tú te has mantenido en una postura de autojustificación y de decir que lo que haces está bien. Que no hay problema. Que eso está bien y lo voy a seguir haciendo. Y Dios sigue siendo paciente. Versículo 35. Los labradores, al ver los siervos que este amo envía, que Dios Padre envía, ellos llegan y toman a los siervos, se apropian de los siervos, no solamente de la heredad, golpean a uno de los siervos, a otros siervos matan y a otros siervos apedrean. Y luego de esto, dice el pasaje, que el dueño de la viña, el padre, volvió a mandar a otro grupo de siervos. Hermanos, fácilmente esos siervos fueran dicho: Señor, si ya mataron a aquel grupo, ¿cómo nosotros vamos a ir? ¿Para que hagan lo mismo con nosotros? No, hermanos. Cuando Dios dice que hay que hacer algo, eso se hace. Hermanos, aquí no vemos nosotros que a pesar de los peligros que corren estos siervos, este segundo grupo de siervos, ellos no se rehúsan. Estas palabras
estas nos enseñan cuán importante es el compromiso de la iglesia de Cristo. Estas palabras nos enseñan a nosotros cómo la iglesia de Cristo está dispuesta, hermano, a sufrir. Está dispuesta a sufrir un virus, una pandemia, un cáncer, una enfermedad, lluvia, escasez. La iglesia de Cristo está dispuesta a esto. ¿Quién me separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Hambre? ¿Angustia? ¿Escasez? Pero hermano, es muy fácil predicarlo y enseñarlo en su contexto. Es fácil sacar una predicación bíblica o expositiva o reformada. Pero difícil es aplicar esto a nuestras vidas. Difícil es exhortar con este pasaje. Difícil es confrontar a la audiencia con este pasaje. Difícil es ser el enemigo de una audiencia cuando dices la verdad. ¿Sabes cuál es el problema de Jesús? Que Él está dispuesto a hablar con la verdad. La parábola es polémica y la predicación reformada debe ser polémica. La predicación bíblica es polémica, es controversial. No a todos les gusta. Y yo me encuentro acá, hermanos, que estos siervos dicen: no, padre, no, dueño, yo no voy a ir. Ellos dicen: Señor, si nosotros somos los segundos, el segundo batallón que tiene que estar enfrente de esta guerra, yo voy. Y van, hermanos, y ve lo que ocurre. Volvió a mandar otro grupo de siervos mayor que el primero. Así que no se tratan simplemente de 3 siervos. El pasaje dice que era mayor que el primero, quizás en número, probablemente en número. Y les hicieron lo mismo. Te muestra cuán dañado y contaminado está el corazón del hombre. ¿Cuántas veces Dios ha llevado su bendita palabra a tu vida? ¿Cuántas veces Dios ha utilizado a hombres de Él para que te prediquen el Evangelio de Cristo? El Evangelio que liberta, que salva. El Evangelio que extiende su mano y te saca de la condenación eterna. ¿Cuántas veces el Señor ha enviado buena predicación? ¿Cuántas veces el Señor ha sacudido tu vida con una predicación? ¿Y sabes lo que has hecho? Lo mismo. Has rehusado a creer en su palabra. Es allí donde Juan dice: salieron de nosotros porque no eran de nosotros, hermanos. Estos labradores no pertenecían al reino, pero Dios, enorme en paciencia, este Dios misericordioso y paciente, muestra su gracia hacia todos. Finalmente, al final, cuando ya no hay más nada que hacer, cuando ya Dios ha utilizado todos sus recursos humanos, cuando ya Dios ha utilizado todo en este mundo, el Señor envía su última pieza, la pieza más perfecta, la pieza más envidiable, la pieza que jamás podrían destruir. Él la envía y es su único hijo, el único en su clase. El Padre envía a su único hijo para ver si así lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémonos y apoderémonos de su heredad. Hermanos, esto muestra cómo el hombre, él mismo, es quien está exigiendo que Dios actúe y accione. Dice que ellos echaron mano sobre el hijo y lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Una demostración clara que Jesús no moriría en la ciudad, sino fuera de la ciudad. Y cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores? Hermanos, ellos entendieron la parábola. No solo los líderes principales. Cuando tú lees este pasaje en Lucas, te dice que el pueblo dijo: jamás, nosotros jamás haremos esto. Y ellos dijeron, los líderes religiosos, los sacerdotes, los intelectuales, los superespirituales, los hombres más capacitados para enseñar a la nación de Israel,
Llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Estos hombres están diciendo lo que merecen ellos. Ellos entienden eso. Ellos son conscientes del mensaje. Hermanos, tú sabes cuando tú haces algo malo o no. Y aunque te molestes cuando te lo digan, de manera personal, cuando te sientas confrontado por la predicación y te molestes y te revuelques, la realidad es que tú sabes lo que estás haciendo. Tú sabes lo que la palabra de Dios te está diciendo a ti. Por eso no hace falta saber la vida de ninguna persona para poder predicar. Simplemente hace falta que leas el texto, prediques el texto, enseñes el texto y exhortes con el texto y apliques el texto. ¿Listo? El texto es suficiente para mostrar la condición de todos nosotros. Así que Él, hermano, el mismo Dios, una y otra vez está reteniendo su juicio para con estos labradores infieles. El mismo Dios decide detener por un momento su propia ira, pero los labradores malvados resisten la bondad, la misericordia o la paciencia de este Dios. La resisten al destruir al primer grupo de siervos, al segundo grupo de siervos y al tercer grupo que representa a su Hijo. Unos capítulos más tarde, Mateo capítulo 23, el Señor dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. Quise juntarte como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste. Pecadores, pecadores. Los quise salvar, los quise ayudar, pero ustedes nunca quisieron. Siempre rehusaron de mí, rehusaron de mi palabra. Hermanos, la historia de Israel está teñida de sangre. Ellos rechazaron a los profetas, ellos rechazaron a los sacerdotes, ellos rechazaron a los apóstoles, ellos rechazaron al Mesías. Pero no solo, hermanos, la historia de Israel está teñida de sangre. La vida de nosotros también puede estar teñida de sangre. Al rechazar una y otra vez al mensaje de Dios, a los profetas de Dios. Tratar mal a los que el dueño de la viña ha enviado es tratar mal al dueño de la viña. Tratar mal, hermanos, a los predicadores, a los hermanos, a tus pastores, maestros. Tratar mal a ellos es tratar mal a su Señor, es tratar mal a Dios. Así que el Evangelio, sin duda alguna, causa molestia. Jesús lo enseña en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 45, donde Él dice: y a mí, porque digo la verdad, ¿no me crees? El apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, le enseña a esta iglesia lo siguiente: ¿acaso me he vuelto vuestro enemigo por deciros la verdad? Y Jesús le está diciendo la verdad a estos hombres, y estos hombres entienden lo que Jesús está diciendo. La respuesta de los líderes religiosos a la pregunta de Jesús nos enseña que ellos entendieron la parábola de Jesús. Era una parábola clara. Recuerda que el propósito de las parábolas es provocar a la audiencia. Jesús lo logró. Quizás tú digas: pero no he visto cómo es que ellos están siendo provocados. Cuando Jesús aplica la parábola. Luego de que ellos mismos declaran su propia sentencia al decir: estos miserables serán llevados al fin y destruidos por el dueño de la viña, Jesús aplica la parábola. Pasamos a la tercera y última parte, que es la respuesta del dueño. Versículo 42 al 46. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en la Escritura la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido? Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Al oír sus palabras,
los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaban de ellos, y cuando procuraron prenderle, tuvieron miedo de la multitud porque le tenían por profeta. Ahora, Jesús, para sostener la parábola que ha dicho, una parábola que ha enseñado, que ya ellos sabían, gracias al profeta Isaías, Jesús utiliza un pasaje del Salmo 118 que parece que no tiene sentido con lo que él está hablando, porque Jesús está hablando acerca de una viña. Y ahora Jesús toma parte del Salmo 118 para decir que estos hombres desecharon la piedra que luego es convertida como la piedra principal de toda la construcción. ¿Qué tiene que ver la construcción con la viña? Hermanos, en respuesta al desafío hacia la autoridad de Jesús, él cita el Salmo 118 como una evidencia de que su autoridad es una autoridad de lo alto, es una autoridad divina. Él cita este salmo porque este salmo es el que ha sido citado por todo el pueblo cuando él entra a Jerusalén. Hosana al Hijo de David. He aquí viene el Salvador. Ellos, a pesar de que proclaman parte del Salmo 118, omiten la otra parte del Salmo. Y lo que ellos omiten, Jesús ahora lo muestra y lo enseña. Jesús, hermanos, es la clave para entender toda la Escritura. Pero ellos amaban sus propias tradiciones. Jesús, Él es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Hechos 4:11. Pedro nos dice a nosotros que este Jesús es la piedra. El apóstol Pablo en el libro de Efesios también nos enseña que Él es la piedra principal. Y esta piedra fue desechada por los constructores. Así que toda la estructura era totalmente inestable porque ellos desecharon la piedra principal. Jesús, en este pasaje, no solo está mostrando cómo los labradores rechazan al heredero de la viña. Jesús está mostrando con el Salmo 118 cómo los líderes de Israel y el pueblo de Israel desechan la piedra angular. Pilato dice: ¿a quién quieres que os suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Y los líderes religiosos dijeron Barrabás, y el pueblo también gritó Barrabás. Así que lo que nosotros que estamos viendo acá es que Jesús está diciendo que esta piedra que ellos desechan, este Jesús que ellos desechan, el Hijo que ellos desechan, ese Hijo se ha convertido en la piedra angular de toda la estructura. Es decir, el Padre, como ellos han desechado la piedra principal, el Padre ha agarrado la piedra principal y la ha colocado en lo más alto de la construcción. Es exhibida y amada por los hombres. Pero también esa piedra que sostiene en las alturas a toda la estructura y que ves, esa piedra también es un gran desastre para muchos. Así que la misma piedra para un grupo es una piedra que es amada, es una piedra que es valorada, es una piedra que es apreciada, es una piedra que representa todo. Para otro grupo, esa misma piedra es una piedra que los tropieza, que mata, que destruye, que aniquila y que acaba con la vida o con el futuro de todos. Jesús está afirmando en esta última parte de que Él es el destructor de todos los reinos. Jesús está diciendo: yo soy el destructor de toda la humanidad, de todos los reinos, de todos los labradores malvados. Solo yo lo voy a hacer. Cuando tú te percatas de esto, te das cuenta de que el Padre le ha dado la autoridad al Hijo para aplicar la ira. Así que según Romanos, el Señor, Él detiene su ira, pero Jesús
quitará la mano del Padre para que la ira ahora sea derramada sobre todos los hombres. Así que el Dios de misericordia, de amor, de gracia, de bondad, de paciencia, que conocemos hoy, ese Dios se acabará porque el Hijo le dirá: Padre, retira tu mano porque es hora de destruir los reinos del mundo. Si esto lo ves en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, con esa visión que hay, una piedra viene de arriba con fuerza y destruye la gran estatua. Así que nuestro gran Dios no solamente es esa roca inconmovible donde todos los santos se aferran, se sostienen, sino ese gran Dios también es la roca que desmenuza a los pecadores y los destruye por completo. Es una roca que acaba con cada uno de ellos. Hermanos, allí no habrá nación que se impondrá. Allí no habrá más tiempo. Allí no habrá un momento. Allí no habrá abogado. Allí no habrá mediador. Allí no habrá intercesor. Allí no habrá nada. Allí no habrá un corazón que pueda endurecerse para retener la ira de Dios. No, se acabará. Los fuertes, los poderosos, ellos gritarán a los montes y dirán: caed sobre nosotros y escondednos de la ira del Cordero. ¿Por qué? Porque este Cordero se ha convertido en un león, y este león viene a destruir a sus enemigos. Así que nuestro Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Ese es el pecado imperdonable. El pecado imperdonable es realizado por los líderes principales de Israel. Pero ese mismo pecado imperdonable se sigue manifestando hoy día cuando rechazas a la persona de Cristo, cuando rechazas el Evangelio. Es por eso que claramente la palabra nos enseña que ese pecado no puede ser perdonado. Y cuando meditábamos esta semana sobre ese pasaje, surgía una pregunta, y es: ¿puede la iglesia cometer el pecado imperdonable? Jamás. Escandaloso sí, pero imperdonable no, porque la iglesia ama al Cordero y ama a Cristo y ama al Evangelio. Hermanos, ellos, desde el momento que Jesús dice esto, ellos dicen, el pasaje, que ellos comprendieron que hablaba de ellos y que procuraban prenderle y matarle. Así que ellos salieron de allí para cumplir la parábola, matar a Jesús. Ellos tenían su temor dirigido de forma equivocada. El temor de estos líderes que estaba dirigido hacia los hombres y no hacia Dios. Y cuando el temor de nosotros que está dirigido hacia los hombres, tenemos miedo de perder fama, seguidores, amigos. Tenemos miedo de perder popularidad, dinero. Tenemos miedo de perder las cosas terrenales de este mundo. Si tú quieres la heredad, si tú realmente deseas la heredad, si tú realmente deseas la gloria que no es tuya, tú estás deseando la ira del propio Dios. El juez dulce, gentil, mediador pasará. Todos verán la majestad y terror del juez vengador, la gran sentencia decisiva, el veredicto del Hijo del Hombre será final e irreversible y no habrá nadie que pueda contenerse. Esta parábola nos enseña a nosotros tres cosas. Y la primera de ellas es: aprendemos que le pertenecemos al Señor y no somos dueños de nada. En segundo lugar, aprendemos que Dios retiene su ira para con el pecador. Este Dios es paciente, pero esa paciencia se acaba. Y por último, aprendemos que el Dios paciente se convierte en un Dios destructor. Y quiero concluir con una de las respuestas del Catecismo Mayor de Westminster, que dice: concluimos que los malvados serán puestos a la orden de Cristo y en base a una clara evidencia y plena convicción de sus conciencias se pronunciará contra ellos la terrible pero justa sentencia de condenación. Acto seguido, serán arrojados de la presencia favorable de Dios al infierno eterno.